¿Alguna vez te has preguntado por qué las deudas parecen multiplicarse incluso cuando haces todo lo posible por pagar? ¿Por qué no importa cuánto trabajes, siempre hay algo que vuelve a arrastrarte al mismo punto de partida? No es casualidad. Tampoco es castigo, es un diseño, un sistema invisible que no se alimenta de tu dinero, sino de tu atención. Cada vez que te preocupas por lo que debes, refuerzas la energía que lo mantiene vivo. La deuda, antes de estar en los números, está en la mente, y hasta que no la desmontes desde ahí, ninguna cifra cambiará lo suficiente para liberarte. Te enseñaron a temer las deudas, pero no a entenderlas, a creer que son cadenas, cuando en realidad son espejos. Reflejan cada pacto que hiciste con el miedo, cada decisión que tomaste sin conciencia, cada impulso que firmaste sin propósito. El problema nunca fue deber, sino olvidar por qué lo hiciste. Y así, lo que comenzó como una herramienta para avanzar, se convirtió en un peso que te enseña a mirar hacia atrás. Las deudas no son enemigas, son maestras encubiertas que esperan que las mires sin culpa y las comprendas con lucidez. Rockefeller decía que la deuda es una forma sofisticada de servidumbre voluntaria, pero también sabía que, usada con conciencia, puede convertirse en palanca. La diferencia entre uno y otro destino no está en el monto que debes, sino en la mentalidad con la que decides enfrentarlo. Hay quienes huyen y repiten el ciclo, hay quienes observan y lo rompen. Los primeros creen que la solución está en más dinero. Los segundos entienden que está en más disciplina. Pagar una deuda empieza mucho antes de escribir el cheque. Comienza el día en que tomas la decisión de no firmar más pactos que contradigan tu propósito. La mayoría de las personas vive atrapada en el espejismo de que la deuda se resuelve con ingresos. Pero ganar más no cura el desorden interno, lo amplifica. Todo dinero que llega sin un sistema mental consciente encuentra la misma salida por donde entró. Por eso, quienes ganan fortunas también terminan esclavos si no aprenden a dominar su flujo. El secreto que estás a punto de descubrir no tiene que ver con bancos ni con tasas, sino con un principio universal. El dinero obedece al que demuestra respeto, no al que siente necesidad. Este video no te enseñará trucos, sino estrategias psicológicas y espirituales para rediseñar tu relación con la deuda. No se trata de pagarla, se trata de desactivarla. Cuando entiendas cuál es el juramento invisible que la mantiene viva, verás cómo el equilibrio económico empieza a reconstruirse solo, porque ninguna cifra tiene poder sobre una mente que ha recordado su dominio. Lo que queda a continuación es más que una lección, es una iniciación. Y cuando termines de escucharla, no volverás a mirar tus deudas de la misma forma. La deuda es una sombra con memoria. No nace en los números, sino en la mente que los crea. Es la huella que deja cada decisión tomada desde el miedo. Una firma burlona que no solo autoriza un pago, sino que perpetúa una historia. Cada deuda tiene un rostro, una emoción que la origina y un lenguaje que la mantiene viva. Tal vez creas que el problema es el monto, pero no. El verdadero peso lo carga la mente cada vez que se promete libertad sin disciplina. Y así, la deuda se alimenta no de intereses, sino de repeticiones. Mientras sigas pensando igual, volverás a firmar el mismo contrato, con distintos nombres. Nadie enseña esto porque nadie quiere que lo sepas. El sistema no sobrevive del dinero que gastas, sino de tu culpa por hacerlo. Rockefeller decía que el crédito fue una de las invenciones más brillantes del capitalismo, porque convirtió al deseo en una cadena elegante, pero también decía que la deuda no tiene poder sobre quien ha hecho las paces con su propósito. Y esa es la frontera que separa al esclavo del estratega. La deuda no es tragedia, es espejo. Refleja lo que temes mirar el desorden, la ansiedad, la incapacidad de detenerte a tiempo. Pagas no solo con billetes, pagas con culpa, con sueño, con salud. El dinero nunca fue el problema. El desequilibrio emocional
que lo administra. Hay quienes pagan cifras impagables y siguen libres, y otros que, aún liquidando todo, siguen atados. La diferencia siempre fue interior. Cuando entiendes esto, algo en ti cambia. Ya no ves los números como maldición, sino como instrucción. Cada deuda es una lección pendiente, una ecuación entre impulso y conciencia. No puedes eliminarla con evasión, solo con entendimiento. Huir solo posterga la sentencia. Comprender la reescribe. Y ese acto de comprensión no nace del pánico, sino del respeto. Respeto por el dinero, por el tiempo y por ti mismo. En ese respeto empieza la libertad. Muchos creen que el problema de las deudas es económico, pero en realidad es psicológico. La deuda es una forma de energía desbalanceada en tomas más de lo que estás dispuesto a generar. Es el arte de querer hoy sin asumir mañana. Por eso no se salda con dinero, sino con madurez. Una mente inmadura verá crédito donde hay esclavitud, beneficio donde hay trampa. Pero el que ha despertado ve en cada deuda una oportunidad de adquirir algo mayor que un bien material en dominio sobre sí mismo. Lo que estás a punto de entender puede parecer incómodo al principio, pero luego se vuelve liberador, porque descubrirás algo que pocos aceptan: a nadie te endeuda sin tu consentimiento. Cada vez que firmaste sin pensar, que consumiste sin propósito, estabas diciendo sí al sistema y no a tu equilibrio. La deuda no te atrapó, la invocaste, pero lo mejor de esa verdad es que si la creaste, también puedes desactivarla. Ese poder hasta hoy seguía dormido. El primer paso para romper la cadena es admitir el patrón. ¿Qué estás comprando cuando compras? ¿Un objeto o un momento de calma? El mercado sabe que el vacío vende más que la necesidad. Te presta no para que tengas, sino para que sigas deseando. Porque la deuda convierte la ansiedad en negocio. Pero cuando comienzas a observarte desde fuera, entiendes el mecanismo. En el instante en que tu mente asocia placer con gasto, el sistema ha ganado. Recuperar el control sobre el deseo es la primera quita real. Rockefeller veía esto desde otra perspectiva. En su época, el crédito no era un error moral, era una estrategia, pero una que debía servir al propósito, no al ego. Endeudarse para construir puede ser sabiduría. Endeudarse para llenar vacíos condena. El sistema bancario te conoce mejor que tú mismo. Estudió tus emociones, tus horarios, tus hábitos. Sabe cuando sientes carencia y qué promesa necesitas escuchar. Por eso ofrece consumo en cuotas, en pequeñas dosis de anestesia disfrazadas de oportunidad. La deuda juega con la mente como el tiempo. Juega con el cuerpo, envejece tus días. Mientras crees que avanzas, trabajas más, ganas más, pero vives menos. Y cuando te das cuenta, no es la deuda lo que te destruye, es el patrón que la repite. Pero aquí existe el quiebre. Ao observarlo, dejas de ser su presa. Ninguna deuda resiste la mirada consciente, porque el dinero teme al silencio. Cuando lo observas sin urgencia, su hechizo pierde fuerza, y con él las excusas. Hay una pregunta que destruye cualquier deuda. ¿Qué estaba sintiendo cuando la creé? La respuesta te llevará al núcleo del problema. Puede ser miedo, orgullo, necesidad, soledad, lo que sea. Sigue ahí. Pagar sin sanar esa emoción es limpiar la superficie de un lago envenenado. Tarde temprano volverá a contaminarse. El verdadero pago es simbólico, se liquida en pensamiento, no en papel. Pides perdón a tu pasado financiero y rediseñas tu futuro mental. Lo hermoso de este proceso es que no exige perfección, solo atención. Un solo acto de conciencia cambia toda la ecuación. No necesitas un milagro, solo coherencia. Si controlas una decisión, una sola, estás reescribiendo el guión del resto. Porque así como la deuda crece con interés, también lo hace la lucidez. Y cuando la lucidez acumula su propio capital, la deuda ya no tiene terreno donde multiplicarse. Hay una paradoja en la que el ser humano tropieza
una y otra vez. Cree que puede ser libre sin disciplina, pero la libertad sin estructura se derrumba con su propio peso. Por eso, la nueva educación financiera no glorifica el riesgo sino el orden. Orden es la verdadera palabra secreta detrás de la prosperidad. Todo lo demás, motivación, ambición, deseo, es humo si no sabes sostener lo que generas. No puedes ser rico si tus emociones quiebran ante la mínima pérdida. Rockefeller no veía el control como opresión, sino como archi. Manejaba detalles que otros consideraban insignificantes porque sabía que el descuido era la semilla del caos. En cambio, una mente entrenada en la precisión convierte lo cotidiano en alquimia. La nueva riqueza no es acumulación, es eficiencia, no la de trabajar más, sino la de canalizar energía sin desperdicio. Ese tipo de educación no se mide con diplomas, se mide con serenidad. Cada vez que eliges calma en lugar de reacción, ganas una fortuna invisible. Cada impulso controlado, cada gasto evitado, cada pensamiento reemplazado por otro, más inteligente, genera ganancias silenciosas. Al principio nada parece moverse, pero detrás del aparente estancamiento, la realidad se reconfigura. El universo ama el orden. La paciencia es su lenguaje. Quizás en este punto te estés preguntando ¿por qué tan pocos aplican estas ideas si son tan simples? La respuesta es dolorosa porque exigirían ver quién eres realmente. Aplicar esta educación implica admitir tus límites, tus fugas, tus incoherencias, y la mayoría prefiere el consuelo del fracaso, conocido a la incomodidad de una visión nueva. Pero quien cruza esa frontera mental se vuelve imparable, porque deja de actuar desde el miedo. Y ahí, en el preciso momento en que eliges pensar diferente, el dinero cambia de comportamiento, deja de ser fugitivo y comienza a obedecer, no porque lo empujes, sino porque te alineas con sus leyes. Así como la gravedad atrae a la materia, la coherencia atrae recursos. Entender eso es comprender la arquitectura invisible del poder. La educación financiera que nadie aplica no se trata de aprender más, sino de recordar lo que olvidaste. Olvidaste que toda decisión es una inversión, incluso las emocionales. Olvidaste que el dinero no se crea con esfuerzo, sino con atención. Olvidaste que el orden no empieza en tus cuentas, sino en tu respiración. Cada inhalación que haces con conciencia es una afirmación de abundancia. Cada acción automática, una renuncia a ella. Rockefeller no acumuló fortuna solo porque entendía el mercado, sino porque entendía el ritmo natural de la existencia. Sabía cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo sembrar y cuándo recoger. Esa sincronía con el tiempo es algo que la educación moderna destruyó al confundir velocidad con inteligencia. Pero el crecimiento real, ese que perdura y trasciende generaciones, siempre ha sido el resultado de la lentitud bien dirigida. El nuevo paradigma financiero te pide una sola cosa: coherencia emocional. Ser fuerte no es nunca temer, es temblar sin ceder. El miedo no desaparece sin disciplina. El deseo no se rechaza, se domestica. Cuando logras dominar tus fuerzas internas, los números externos se acomodan. Todo equilibrio material nace de un equilibrio psicológico, y quien encuentra esa simetría interior nunca vuelve al caos. En la superficie, puede parecer que este camino te aleja del mundo de los negocios. En realidad, te prepara para dominarlo, porque el mercado no premia al que grita más fuerte, sino al que observa más claro. Una mirada entrenada en silencio vale más que 1000 estrategias improvisadas. Esa es la educación que no se vende, y la del hombre o la mujer capaz de actuar con el pulso de lo inevitable. Y entonces comprendes que la guerra no era contra la pobreza, sino contra la inconsciencia. La pobreza fue solo una sombra, una maestra exigente que te entrenó para sostener el poder sin destruirte. Cada error anterior era un ensayo de tu futuro equilibrio. Y ahora que estás viendo la estructura completa, comprendes que nunca estuviste perdido
solo estabas aprendiendo a recordar. El conocimiento que llevas ahora no se puede desaprender. Se incrusta en la mente como una semilla de lucidez. A partir de aquí, ningún gasto volverá a ser inocente. Ningún ingreso será casual. Verás patrones donde antes veías caos, enseñanzas donde antes veías castigo. Esa es la marca de quien ha despertado a la nueva educación financiera, a la capacidad de encontrar propósito incluso en la pérdida. Con el tiempo, notarás que el dinero empieza a llegar desde lugares insospechados. No será magia, será consecuencia. Cada acto coherente suma coordenadas nuevas a tu mapa. La vida, que antes te parecía hostil, se convertirá en un aliado exacto. Los problemas financieros no desaparecerán del todo, porque la vida necesita materia prima para seguir enseñando. Pero ya no los leerás como enemigos, sino como instructores. Esto es lo que los grandes entendieron, y nadie explica: el dinero no transforma a las personas, las expone, multiplica al que ya era orden y consume al que era vacío. Por eso hay fortunas que se pierden en una generación y mentalidades que construyen riqueza eterna. La educación financiera moderna no crea millonarios, crea arquitectos del propósito. Y quien domina el propósito, domina el resultado. Llega un punto en que lo financiero y lo espiritual se funden en un mismo acto. El respeto, respetar tu tiempo, respetar tu palabra, respetar tu energía. Cada vez que lo haces, emites la frecuencia exacta que llama a la abundancia. Esa frecuencia no tiene valor en bolsa, pero sostiene todo lo que la bolsa no puede comprar. Y al cerrar los ojos, entenderás lo que Rockefeller quiso dejar como legado: a la riqueza sin sabiduría es ruido. La sabiduría sin propósito es silencio estéril. Pero la mente que une ambas crea armonía. Esa armonía es la nueva educación financiera. No un método, sino una revelación. El dinero, igual que la vida, siempre obedece al pensamiento que lo honra. El eco de esta verdad no termina con tus oídos, queda vibrando dentro de ti. Lo que acabas de escuchar no fue una lección sobre dinero, fue un espejo donde finalmente te viste sin disfraces, descubriste que la deuda no era un castigo, sino una enseñanza que te llamó una y otra vez, hasta que aprendiste a responder con dignidad. Al comprenderla, algo invisible cambia la ansiedad, se disuelve la cupao, si va, y lo que queda es una nueva forma de habitar tu mente. No eres lo que debes, eres lo que decides dirigir desde ahora. El dinero, entonces, se vuelve un reflejo obediente. Ya no castiga, obedece. Los mismos números que antes te aterraban, ahora se convierten en símbolos de equilibrio. Todo se ordena cuando el pensamiento se ordena. Pagar deja de doler porque la deuda no es deuda cuando se salda con comprensión. Ya entendiste que la riqueza no comienza cuando abonas un saldo, sino cuando cancelas la inconsciencia que lo generó. Y en ese instante, la paz que llega no tiene precio. Cada acto consciente, a partir de hoy, será una declaración silenciosa de libertad. No necesitarás más atajos ni fórmulas externas. Has accedido al lugar donde todo poder verdadero tiene su origen. La mente disciplinada que se respeta. Lo que entendiste aquí no se olvida, porque no pertenece a la superficie del conocimiento, sino al suelo profundo de la experiencia. De ahora en adelante, cada decisión será un testimonio vivo de este nuevo equilibrio interior. El sistema seguirá intentando comprarte con promesas de seguridad y placer inmediato. Pero tú sabrás algo que los demás todavía ignoran: en la libertad. No se vende, se construye. Ser libre no es no deber nada, es no depender de nada que esté fuera de ti. Allí donde antes había ruido, ahora hay dirección. Donde había urgencia, ahora hay propósito. La deuda, como todas las pruebas de esta vida, vino a hacerte exacto, ordenado, consciente. Y un logro
Si este conocimiento te tocó, deja que se expanda. No detengas la cadena de conciencia que comenzó aquí. Suscríbete, comenta, comparte, pero hazlo desde la misma quietud con la que pagas tu última deuda sin miedo, sin prisa, con firmeza. Porque difundir claridad también es un acto de prosperidad. Todo lo que das en conciencia regresa multiplicado. Y así, mientras estas palabras se apagan, recordarás la frase que resume todo este viaje: a la deuda deja de existir cuando la mente aprende a obedecerse.